Bueno, buenas tardes, gracias por entrar. Ya vamos a comenzar con la presentación de la maestra Nancy. Ya la conocen. Y bueno, le cedo la palabra para que se presente. Hola, bueno, esta presentación que les voy a hacer está relacionada con currículum. Entonces, Oscar me preguntó de que si leía mi currículum o la semblanza y así, le dije que no era necesario, que más bien me gustaría como estarla explicando, ¿no? Porque tomarla como ejemplo, obviamente porque puse mi CV de ejemplo para dar especificaciones de cómo armar el suyo. Entonces voy a ir como desmenuzando pedazo por pedacito y tal, ¿no? Entonces, igual ya saben que al final, pues va a haber como una sesión de preguntas y respuestas para que todo cualquier duda, o también, mientras yo esté dando la plática, si gustan levantar la mano para poder ceder la palabra, con todo gusto, para que no se les vaya a ir la información. No tengo ningún problema con esto, ya que me parecería que fuera más dinámico de esta manera, ¿no? Y como se vaya presentando, pues si se les va teniendo como algún contratiempo, alguna pregunta, pues lo vayan dando en ese mismo momento. Y pues bueno, solamente preguntas, ¿si se escucha bien el audio y todo? Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se está compartiendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok, está en el espejo infinito. Muy bien, aquí me voy a ir a lo del currículum. ¿Ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Entonces, como les digo, o sea, tengo como el PowerPoint con la presentación de los datos específicos y pues a un lado tengo abierto mi CV para irlo desmenuzando. Y pues bueno, ustedes me invitaron en este proyecto para compartirles cómo crear un currículum vitae. Yo le puse entre paréntesis y no morir en el intento, porque a veces es más complejo de lo que pensamos y no es tanto porque tenga grados complicados, sino porque hay cosas muy específicas que a veces no se nos dicen, sobre la marcha vamos aprendiendo o entendiéndolo. Entonces también voy a tratar de ser específica con esos datos. Bueno, ¿qué es el currículum vitae? Tal cual es un resumen de tus experiencias formativas y laborales y de tus habilidades profesionales. Y el objetivo es demostrar qué tan idóneo eres para hacer una candidatura en un puesto de trabajo concreto y permitir acceder a este proceso de selección. Esto, digámoslo ampliamente, ¿no? O sea, currículum vitae en general, sin pensar que es un currículum artístico, porque tenían como obviamente sus diferencias entre un currículum vitae y un currículum vitae artístico. Y pues bueno, también esto, ¿qué significa currículum vitae? Literalmente es una traducción de latino, que significa carrera de vida, y se usa como de alguna forma para relación de los datos personales, formación académica, actividad laboral y méritos de una persona. Tal cual es esto, ¿no? Entonces estamos hablando de un currículum vitae, pero desde el sentido artístico, pues obviamente todo está enfocado a estos parámetros. Bueno, aquí tengo la siguiente diapositiva, que bueno, aquí dice, un currículum vitae artístico es una herramienta clave para mostrar tu trayectoria, habilidades y logros en el ámbito artístico. Comencemos por lo más básico, en la parte de arriba, ¿no? Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, datos de contacto y lugar de residencia actual. Esto es en la parte de arriba. Yo, por ejemplo, voy acá a abrir les digo que tenía acá unos ejemplos de mi CV. Aquí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Voy a tomar de ejemplo que es como el currículum más largo. Tengo así datos muy concretos. Muchos ponen fecha de nacimiento o ponen residencia actual o lugar de origen, etcétera, ¿no? Lo pueden dejar concreto, más limpio
o con todos estos datos, dependiendo del tipo de currículum a donde va designado. Pero ahorita les voy a explicar más adelante eso. Por ejemplo, aquí yo tengo muy concreto mi nombre completo, a veces también solamente es nombre artístico, fecha de nacimiento y contacto, ¿no? Teléfono y correo. Ahí está, como primer dato de entrada. Después seguimos acá. Formación académica. Se enumeran los estudios relacionados con las artes, tus títulos obtenidos, en qué tipo de institución, años de estudio, y puedes opcionalmente mencionar la tesis o proyectos finales destacados. Aquí les pongo como el ejemplo, maestría en artes visuales del programa de artes y diseño de la UNAM, de tales fechas a tales fechas. Aquí, por ejemplo, si yo me voy aquí en mi formación académica, pongo estos 3 rubros, ¿no? Y también esto también es como, siempre se empieza como del más reciente hasta el más, pues el que tiene más tiempo. Entonces, el más reciente en mi formación académica es la maestría en artes visuales. Aquí también lo que les digo, pueden poner esto, por ejemplo, que yo obtuve mención honorífica. En lo que tengo acá en la cuestión de la formación académica es que puedes poner mención de tesis o proyectos finales. O, por ejemplo, si es una mención honorífica, pueden poner la mención honorífica. Le pongo las fechas, ¿no? Este es el año en el que yo salí, el año en el que egresé. Pero aquí sí pueden ver al final, tengo los años en los que yo estuve dentro de la maestría y pongo todos los datos completos. Maestra en Artes Visuales con mención honorífica, el posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño, entre paréntesis, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Ahí está, tal cual. Aquí yo tuve una estancia de investigación, entonces también se pone, ¿no? Porque es dentro de la formación académica. Estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia de España en el periodo de agosto de 2017 a febrero del 2018. Ahí está como siguiente rubro. El tercer rubro, la licenciatura en Artes Visuales por la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, con mención honorífica por obra, de tal fecha a tal fecha, ¿no? Este es el año en el que me titulé, del 2010 al 2014 fui, estuve dentro de la carrera y este es el año en el que me titulé de la licenciatura. Entonces, bueno, esto es como la primera parte dentro de la cuestión del currículum, ¿no? Organizar y segmentar por fecha del más reciente hasta el más antiguo y todo así como muy formal, es decir, mayúsculas, minúsculas, entre paréntesis, fechas, puntos, lugares, haciendo como muy concretos y muy específicos, pero al mismo tiempo que abarque toda esa información. Ese es como, digamos, el dato principal, o sea, como de tu formación académica. Después, ahí depende mucho de los tipos de currículum. Por ejemplo, hay una cosa que es muy importante cuando haces un currículum de artista, que es la producción artística. A producción artística se refiere a exposiciones individuales, exposiciones colectivas y residencias. Entonces, por ejemplo, aquí donde yo sigo es con la producción artística y también pongo cuántas exposiciones individuales he tenido. Aquí ustedes tienen que poner, si solamente han tenido una exposición individual, pues una, si no han tenido, se pone solamente las exposiciones colectivas, que es como la parte que viene después de lo de producción artística, pero eso es como para adentrarse lo primero, ¿no? Tienes como la cuestión de la formación académica y luego la producción artística. Les digo, un tip súper importante, que de hecho lo puse aquí en las diapositivas. Un consejo, o sea, como muy importante, con lo que tengo que iniciar para comenzar a decirles esto, es lo del orden cronológico inverso, que es lo que le decía, colocar lo más reciente primero, la claridad, ser claro y directo y evitar descripciones muy largas, un diseño limpio. Si ven, el currículum simplemente es blanco, o sea, como no tiene, es una hoja de Word convertida en PDF, tal cual,
sin adornos ni nada, solamente guiándonos por el diseño el diseño de las palabras, de orientación, de el uso de negritas, itálica, las cursivas y las comillas, ¿no? O sea, como son estas las cosas que solamente pueden utilizar, porque luego si lo adornan muchísimo, todo lo demás hace bastante ruido. Entonces, como recomendación es como ser lo más conciso, preciso y limpio en ese sentido. Y la otra es actualizar el currículum regularmente, porque luego estamos trabajando, haciendo varias cosas y se nos olvida estarlos anotando. Entonces también eso es muy, muy importante. La otra cosa que es muy relevante decir es que el currículum se tiene que señalar según el propósito. Yo tengo distintos currículums dependiendo del propósito, es decir, hacia dónde van dirigidos, ya sea para exposiciones, becas, residencias, trabajos de docentes, etcétera. Si es una residencia artística, se destaca por proyectos de investigación. Si es para una exposición, se resaltan las muestras individuales y colectivas. Entonces, eso también tiene que ver de cómo van ordenando el currículum. Y también se evita incluir todo lo que se ha hecho y se enfoca por lo más relevante y reciente y se ajusta el contenido al perfil de la convocatoria o el público que se está dirigiendo. Y no es necesario incluir experiencias no relacionadas con el arte, a menos que aporten algún valor hacia esto, ¿no? O sea, como de que no vayan a poner absolutamente todos los talleres que dan o todas las cosas que trabajan, sino que también tienen que curar de alguna manera la forma en la que ustedes presentan y los datos que también integran en el currículum. Entonces, por ejemplo, ya como siguiendo a esto, que tengo aquí está enfocado en cuestiones meramente artísticas. Entonces, yo empiezo diciendo la formación académica, luego la producción artística con las exposiciones individuales y luego las becas que se han obtenido, que es completamente enfocado a esto, ¿no? Becas artísticas, después aquí tenemos lo de los premios, las menciones honoríficas, las residencias artísticas, las selecciones a exposiciones, y después tenemos aquí exposiciones colectivas y y luego tiene como toda la demás información de exposiciones colectivas, ¿no? De distintos años. Entonces, este currículum es más extenso, creo que este es de 10 cuartillas, me parece, porque abarca hasta el 2013. Tengo currículums, por ejemplo, de una sola cuartilla, que en estos nada más abarca como lo más reciente o lo más relevante. Y es lo que les estaba comentando, tiene que ver mucho hacia dónde va dirigido, porque, por ejemplo, para becas te piden que sea más el currículum premonizario, es decir, que tenga como que abarque una mayor temporalidad de la producción artística. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de convocatorias como para convocatorias de arte, de selección de obra, que solamente te piden que tenga uno o dos cuartillas tu currículum, porque son muchísimos participantes y quieren como leer lo más concretamente posible. Entonces, también todo eso tiene que ver al respecto, ¿no? Les voy a seguir con la presentación. Entonces, les digo, después de la formación académica, incluyen todo lo que tenga que ver con producción artística, que son las exposiciones individuales, las becas y premios. Incluye cualquier beca, premio o reconocimiento que hayan recibido, se pone el nombre de la beca o premio. Una pregunta, ¿voy muy rápido o si van, o sea, como para que vayan tomando notas o voy a buen ritmo? Bien, todo bien. Yo digo que es buen ritmo. Ok, porque si no va entendiendo bien, como para irme deteniendo, explicando más ampliamente. Bueno, gracias. Como les mencionaba, en lo de la producción artística van a poner lo de las becas y premios,
que incluye todas las becas que hayan tenido. Y primero se pone el nombre de la beca o premio, la institución otorgante, el año y una breve descripción si es necesario. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo de una de las que yo he tenido, que dice Beca Jóvenes Creadores FONCA, categoría gráfica 2020. Entonces, en mi CV, por ejemplo, donde está el área de becas, aquí algunos le dicen beca o le dicen apoyo, dependiendo de. Yo he visto que la forma más correcta en este momento es poner apoyo PECDA, apoyo jóvenes creadores, etcétera, ¿no? En esta cuestión que es gubernamental. Y ponen la fecha. Aquí, por ejemplo, en este rubro de becas, el año pasado, que fue la que tuve la del beca, la del FONCA, que diga, del PECDA Colima, se pone la duración del 2022 al 2023. Aunque dura 6 meses, empezó en diciembre del 2022 y concluyó en junio del 2023. Entonces, ponen así como la duración. Muchos también nada más ponen el año de inicio, es decir, 2022 y ya está, ¿no? También es muy válido. Nada más quieren poner el año de inicio y no de término, pero a mí me parece más viable y también como para ser más estructurado, poner el año de inicio y de cierre de la beca, si es una beca de larga duración, como por ejemplo este tipo de apoyos, ¿no? Está la del PECDA, la del FONCA de jóvenes creadores y la de la maestría, ¿no? Que es una beca de estudios del programa de posgrado de artes y diseño de la UNAM. Entonces ahí también está esto. También otro tipo de beca, que es una beca de aprendizaje y producción en litografía, en una estancia por 2 semanas en el taller de producción La Ceiba Gráfica en Veracruz, beca de estancia por intercambio de trabajo del taller de Veracruz en diciembre, febrero, beca de aprendizaje y perfeccionamiento en tal técnica de litografía en el taller Beta Gráfica de Zacatecas, la beca del PECDA de jóvenes creadores también de Morelia, Michoacán, ¿no? Entonces, si ven esta área de las becas, es muy importante poner como alguna descripción, como a esas no tienen tanta descripción porque son muy directas, ¿no? ¿Cuál es el PECDA? ¿Cuál es el FONCA? Esta que es de estudios del posgrado, pues se describe. Esa también que es una de la Ceiba Gráfica, que es un lugar de residencias artísticas para el perfeccionamiento de técnicas de grabado, pues aquí también se incluye, y también todas las demás, ¿no? Entonces, de alguna forma se van así como acomodando las formas de las becas, ¿no? Que vayan obteniendo. Becas y premios. Acá, por ejemplo, aquí ya están como el área de premios, que de hecho me falta actualizar, pero aquí tenemos como el 2020, 2015 y 2012, como les decía, desde el primer, del más reciente al más antiguo, siempre así, ¿no? Y solamente es una fecha, no como la de las becas, porque la de las becas, pues si ven, tiene como una durabilidad de 1 año o meses o 2 años o lo que sea, pues se le pone inicio y fin, pero aquí como solamente es directamente el año en que se obtuvo el premio, pues solamente es eso, ¿no? Y aquí se menciona igual las menciones honoríficas, es lo mismo. Las becas, las menciones y los premios y las residencias artísticas están en toda esta área de producción artística, ¿no? Y también lo mismo con las residencias artísticas. Se pone el año y se especifica de qué fechas a qué fechas, qué fue lo que se hizo, en dónde se hizo y el país al final, ¿no? Pueden colocar, por ejemplo, que tiene una residencia artística, se fijan, es diferente al de la mención. Aquí se termina con el lugar, si se fijan, aquí es el lugar, La Habana, por ejemplo, y aquí en Michoacán. Y aquí, por ejemplo, las menciones se ponen, y también los premios, se pone el mes al final, que esto es optativo.
así como de la menciones en tal año y se trata de tal, en mayo, ¿no? En noviembre, en agosto, tal. Y pues eso es como para darle una especificación. Puede o no puede tener el mes, pero por ejemplo en las residencias artísticas sí se pone aquí lo del mes. A ver, vamos a ver qué más. Las exposiciones, sí, exposiciones individuales y colectivas. Por ejemplo, en este currículum, que es de una cuartilla, tenía como la convocatoria que decía formación académica, producción, exposiciones individuales, becas, premios y exposiciones colectivas. Solamente eso. Y con esos 5 especificaciones tenías que hacer el currículum. Entonces toca concretizar o simplificar toda la información que se tiene. Para hacerlo más directo posible. Aquí en el área de los datos, hacia principales, como muy concretos igual, lugar de nacimiento, fecha, tal, correo, ¿no? Formación académica, producción, los tipos de exposiciones, las becas, los premios, las exposiciones colectivas y ya está, hasta ahí. Y no se le pone nada más, porque esa era la especificación del currículum. Hay otro tipo de currículum, por ejemplo, que es un currículum profesional, es decir, para diplomados o para pedir una maestría, para pedir un doctorado, para pedir como una cuestión más de formación académica, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí es diferente y les voy a explicar cómo es distinto. Los datos generales son más amplios, o sea, te piden en estos CVs para entrar a maestrías o para este tipo de formaciones académicas, que seas más específico, que especifiques más estos datos, como la fecha de nacimiento, la CURP, RFC, nacionalidad, estado civil, domicilio, teléfono celular, dirección de correo electrónico e idiomas, ¿no? En datos generales. Cuando en anteriores currículums los datos generales solamente se solucionaban con nombre y fecha de nacimiento y tu contacto, ¿no? Aquí te piden un poco más, que son tanto académicos como profesionales, es decir, también si quieren pedir un trabajo, si quieren pedir una beca de intercambio, de diplomado para entrar a maestrías, cosas por el estilo, piden más estas especificaciones en el currículum. Y, por ejemplo, acá donde tenemos la cuestión de la formación académica, igual, ¿no? Más concreta, porque por ejemplo, aquí no tengo lo de la residencia aunque esté dentro de la formación académica, la de la experiencia de investigación en la Universidad Politécnica. ¿Por qué? Porque eso es experiencia académica, no formación como tal. Entonces se separa y se fijan también en el otro currículum, la producción artística estaba antes que lo de la experiencia académica. De hecho, en un currículum artístico ni siquiera te lo piden como tal. O sea, si trabajas o no trabajas, lo pones ya casi hasta la mitad o a finalizar el CV, porque lo que importa más es la producción, lo que haces es más allá de la experiencia laboral, porque de alguna forma es la experiencia académica. Por ejemplo, por ejemplo, sí tengo que soy docente en el área de dibujo y de gráfica en el YUBA, ¿no? En la Universidad de Colima. Le pongo de qué fechas a qué fechas. Esto es porque les digo, en los otros currículums no tiene foto, porque no es como para un trabajo formal como tal, ni para entrar a una maestría o algo así, sino que es un currículum artístico, y el currículum artístico rara vez
te piden que tenga fotografía. O sea, simplemente es una cuartilla y tal cual, tus datos generales. Y estos que son tus datos para artísticos, pero para hacer para profesionales académicos, ¿no? Y ya tenemos la área de la cosa de formación académica, la experiencia académica, después la de producción artística, becas, premios, exposiciones colectivas, selecciones artísticas. Entonces, si se fijan, es más concreto en algunas partes, pero se especifica en otras, ¿no? Y este es un currículum de 2 cuartillas nada más, ¿no? Con los datos más relevantes o más importantes. Y a ver, déjenme, digo acá. Les digo, se divide las exposiciones en individuales y colectivas. Y bueno, se incluye en la exposición, título de la exposición, lugar o galería, ciudad y país, y este es un ejemplo, ¿no? De la última exposición individual que tuve, nombre de la exposición, registros postnaturales, en donde se llevó a cabo en el Centro Cultural Clavijero, Ciudad y País, Michoacán, México, 2023, ¿no? El año, les digo, puede ser al final, aquí como para concluir, pero siempre adelante tiene que estar de todas formas en qué fechas. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Aquí, por ejemplo, en las exposiciones individuales, el nombre de la exposición pues está entrecomillado, luego se explica, bueno, se pone en qué lugar fue y o sea, en el centro cultural o museos o galerías, tal, que haya sido el lugar, ¿no? Morelia, Michoacán. Aquí, por ejemplo, fue el de Colima, ¿no? Aquí universitario de Museo Universitario Fernando del Paso en Colima. Fue en Chiapas, en tal galería de Chiapa de Corzo. Fue en Guanajuato, en tal museo, en tal Casa de la Cultura de Guanajuato. Fue también en Michoacán, Morelia, Michoacán, en tal galería. Los mapas del cosmos en el antiguo colegio jesuita en Pátzcuaro, Michoacán, y una exposición que también fue itinerante, que fue primero en Morelia, Michoacán, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Cuando es en la misma fecha, ya no se pone como 2015, 2015, 2015 o 2000, sino que pues solamente se separa, ¿no? Y se entiende que lo que está dentro de este párrafo es de ese mismo año. Pasa lo mismo, por ejemplo, en las selecciones artísticas, ¿no? Por ejemplo, la selección de 2020, no voy a poner 2020 en cada una de los apartados, sino que se pone así como en 2020 en la Bienal de Olga Costa de Pintura, Escultura y Grabado y Dibujo en la categoría gráfica de Guanajuato en diciembre, ahí está. En el 2020 también fue la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce en Michoacán en agosto. También 2020 Salón Estatal de Acuarela Michoacán agosto. En el Encuentro Nacional de Arte Joven 2020, Aguascalientes, abril, ¿no? Y todo esto se entiende que pasó en este año, sin que especifique, ¿no? Y así pasa con todos los demás rubros, ¿no? En cualquier parte, si tienen varios premios del 2020, pues con una vez que pongan el año y se van haciendo como microparrajitos, bueno, enunciados, renglones con estas especificaciones. Hasta ahí vamos bien. Sí, Sí, creo que sí. Ok, ¿sí se va entendiendo? sí, todo bien. ¿No tienen ninguna pregunta hasta el momento? Bueno, yo no estoy muy seguro qué diferencia hay entre la selección y las demás exposiciones. O sea, no sé qué es una selección. Ok. Una selección artística. ¿Eso? Sí. Ok, mira, les explico. Por ejemplo, las exposiciones individuales, pues son las que tú haces, ¿no? Que es solamente toda tu obra en una sala.
de museo, galería, casa cultura, lo que ustedes en donde pongan, en esta parte, ¿no? Bueno, las becas son las becas que les den, de escuelas, instituciones, del gobierno, de apoyos, asociaciones o lo que tenga que ver relacionado con todo el rubro de apoyos, ¿no? Los premios, pues es lo que ganas, o sea, en una selección artística. Es decir, las selecciones es cuando tú envías, hay convocatorias de arte para mostrar tu obra, o sea, como de que, ahí está la Bienal esta que les decía, la de Alfredo Salce, que es una Bienal de pintura y gráfica que sale, es una Bienal, y su nombre lo dice, que sale cada 2 años, bimestralmente, en donde, pues, envían, pongámosle, como es a nivel nacional, lo envían unas, yo qué sé, unas 500 personas, ¿no? Tratan de hacer su registro, hacen su registro por internet, como se les pide y todo esto, y de esas 500 personas solamente van a seleccionar 50. Entonces, a eso se refiere con selección, ¿no? O sea, seleccionado en tales bienales. Por ejemplo, aquí tengo esta selección, ¿no? Del año pasado, que fue en la Bienal Barco 2, en León, Guanajuato. En esa Bienal mandaron, porque estaba como toda la información en un PDF que nos hicieron llegar a los que seleccionaron, eran como 1,200 participantes, ¿no? O sea, 1,200 que llenaron su solicitud, y de esos 1,200 solamente escogieron como 58. Entonces, todos los demás pues quedaron excluidos de la exposición, y solamente pusieron 58 personas. Y eso es una selección artística, que te seleccionaron de bastantes o de algunos participantes, ¿no? Que no fueron seleccionados para esa exposición, ¿no? Entonces, por eso se pone selecciones en las que tú has sido seleccionado. Por ejemplo, aquí en la Bienal de León, aquí en una trienal, una Bienal de Artes Gráficas en Albania, aquí una selección y exposición, o sea que aparte de la selección se hace exposición, en tal galería virtual, porque en ese momento era pandemia, de la Facultad de Artes y Diseño. Todo esto fue selección en la Bienal Olga Costa, en la Bienal la del Alfredo Salce, la del Encuentro Nacional de Arte Joven, la del Salón Estatal de Acuarela, que les recomiendo a ustedes mucho la de Encuentro Nacional de Arte Joven. Esta convocatoria, porque son convocatorias abiertas al público que se dedica obviamente a las cuestiones de arte, específicamente es un encuentro que se hace año con año. Si no mal recuerdo, esta convocatoria abre aproximadamente entre noviembre y diciembre, por muy tardar los primeros de enero ya está abierta. Se abre cada año desde hace 43, no, ya sería 45 años, porque yo participé en la 40, entonces se va a abrir la 45 Encuentro Nacional de Arte Joven, y ese es una gran oportunidad para participar, porque participan personas que sean mayores de edad, de 18 años hasta los 30 años. Ustedes están en la edad correcta para estar enviando obra a este Encuentro Nacional de Arte Joven. Y la obra que se envía es de diferentes temáticas y disciplinas. Es decir, no es como de que tenga que ser pintura, no es que tenga que ser gráfica, fotografía, sino que puede ser híbridos, instalaciones, técnicas mixtas, videoarte. O sea, tienen un amplio rubro para poder entrar a diferentes, pues a diferentes secciones, ¿no? Entonces, en el Encuentro Nacional de Arte Joven,
les digo, lo único que te piden es que seas menor de 30 años antes de que cierre la convocatoria, que, que tengas algún desempeño en las artes visuales y la obra que tiene especificaciones, ¿no? Cuando entras a una convocatoria, por lo general te hacen las especificaciones de que si son piezas bidimensionales, no pasen de los 200 centímetros por cada uno de sus lados, o también te piden que si es una pieza tridimensional, que no abarque más de los 300 centímetros por cada uno de sus lados, que no pese más de 50 kilogramos, que no sean piezas que sean perecederas en el espacio, o sea, como que no atente contra nadie, o sea, como que hay especificaciones así muy, pues muy breves de lo que no pueden entrar, ¿no? O que quedarías fuera, ¿no? Si, por ejemplo, dices, yo participé en tal, o mandé mi solicitud para participar en la Bienal, en este Encuentro Nacional de Arte Joven en Aguascalientes, pero mandé mi obra y yo le puse que medía 220 centímetros y no me seleccionaron. ¿Por qué? Pues porque no estaba dentro de los parámetros de la selección de obra, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con con esas especificaciones. Y en este Encuentro Nacional de Arte Joven mandan aproximadamente, es uno de los más, pues de los más populares entre la población artística, y envían entre unas 600 a 1000 postulaciones aproximadamente, y de esas solamente seleccionan como 50 para este encuentro nacional. Y está muy bueno porque si ganas, o sea, porque obviamente hay un premio, son 4 premios, y estos 4 premios son de 100,000 pesos y son indivisibles, y no importa en qué categoría los hayas metido, pueden, o sea, no es como que le vamos a otorgar uno a cada categoría, sino como es totalmente por una cuestión de creación y producción artística. Entonces es como súper amplio y todo esto. A mí me seleccionaron 2 veces, nada más, nunca gané. Entonces, pues nada más lo puedo como selección, ¿no? Así como me seleccionaron en este encuentro en el 2020 y 2019. Después cumplí más de 30 y pues ya no pude participar. Entonces, pues sí hay que estar como viendo esas cuestiones. A ver, ¿en dónde están ustedes? Aquí. A ver, voy a dejar de compartir. Espérenme un poquito. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? No. Ok, es que les iba a enseñar, por ejemplo, ahorita que estaba platicando de esta convocatoria de arte joven, que les digo que a lo mejor sale en un par de meses a lo mucho, para que estén atentos, atentas ahí dentro de de los programas, ¿no? Que se ofrecen. Les dan un catálogo al final, y ese catálogo pues está como todas las obras que quedaron seleccionadas y las obras ganadoras, ¿no? Y pues es lo que les digo, o sea, la selección es eso, y para que tengas premios, primero te tienen que seleccionar, pero para que te seleccionen, primero tienes que postular, ¿no? Y para hacer las postulaciones, tienes que tener obra artística y tu currículum. Entonces, pues básicamente es como toda esta cuestión de ir organizando las formas y formatos, ¿no? A ver, voy a volver a presentar. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro lo que es la selección? Sí, ya quedó más claro. Sí, maestro. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, esas selecciones artísticas. Hay otro rubro que son exposiciones colectivas, que las exposiciones colectivas son que te invitan, ¿no? O sea, ahí tú no tuviste que hacer ninguna postulación para hacerlo.
que bien una exposición colectiva también puede ser una selección y que siempre o muchas veces sucede eso. Pero, por ejemplo, yo sí tengo como bien dividido lo que es una selección y cuál es como por invitación, ¿no? O tal cual, ¿no? Que me invitan a exponer a tal lugar o que me invitan a participar en esta exposición y todo lo que tenga que ver con esto. Y pues bueno, aquí por ejemplo tengo estas, ¿no? Del 2022, que fueron 4 exposiciones colectivas, que fue en Ciudad de México, en Tokio, Japón, en Colima y en Ciudad de México. O sea, fueron 2 en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y una, por ejemplo, esta fue una exposición colectiva de bioarte, esta fue una exposición colectiva con los maestros de la escuela, en la universidad, esta fue una exposición de gráfica contemporánea en Japón, esta fue una exposición en memoria de una maestra que fue mi maestra dentro de la universidad cuando hice la maestría. Entonces, se reunieron varias personas para hacerle como un homenaje va a ser una exposición contemporánea, ¿no? De mujeres dentro de la gráfica. Entonces, pues ahí estas son exposiciones colectivas en las que me han, pues, invitado, ¿no? O sea, como la de Creación en Movimiento, que es parte de la del FONCA en el Museo San Ildefonso en Ciudad de México, otra exposición en Japón, otra exposición en Pátzcuaro, en el CENART en Ciudad de México, en Chiapas, todo esto. Entonces, estas son invitaciones, también es como por año, tal cual se va poniendo el año, siempre es lo mismo, del más antiguo al más, aquí se me bajó una página, si se fijan, estas del 2016 y las más antiguas que tengo que expuse fue en el 2011, ¿no? Que fueron como de las primeras exposiciones en las que yo participaba, que eso es como el currículum largo que le digo que tiene como 15 cuartillas, donde ahí voy como poniendo todas las cosas, pero si pongo como el currículum corto, pues ya nada de eso sale, ¿no? O sea, exposiciones colectivas, puse nada más una de 2021 porque fue para mí la más relevante, y seleccioné 3 de cada una. Este currículum es del año pasado, ¿no? De hecho, tendría que estar actualizándolo también de este año, pero básicamente es eso, ¿no? Se va como actualizando y colocando así. Y en que es que les digo que es el profesional académico, pues obviamente lo más antiguo también que llega es 2020 en algunos casos, y pues aquí como los premios, pues sí pongo hasta el 2015, porque como no son tantos, pues ahí sí se pone como de cada cuánto pasa un premio, ¿no? Y a ver, vamos a ver qué más información tenía aquí. Ah, sí, proyectos y residencias, porque también ya les expliqué un poco el nombre de la residencia, el lugar, institución. Aquí ya les había puesto un ejemplo, ¿no? Residencia del Taller de Gráfica Experimental de La Habana, en Cuba, en tal año. Publicaciones y catálogos. Si ha sido publicado en libros, catálogos, exposiciones o revistas, títulos de artículos o publicaciones, títulos de libro, revista, catálogo, etcétera, ¿no? Se pone año y páginas a veces recomendables si es necesario. Por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo, ¿no? De un catálogo de una exposición que se llamó Arte, Billete, Maculatura, Refines y Diseño de libros de artista, editado por el Banco de México, ¿no? Y pues acá de hecho tengo el catálogo, no sé si se alcance a ver, pero, y pues lo que les decía, también está el catálogo del Encuentro de Arte Joven, que ahorita creo que ya lo hacen digital porque me alcanzaron a dar uno que sí era un libro, pero los otros catálogos ya salieron digitales, también el de la Bienal Barco ya salió digital, entonces pues ya muchas veces no se ponen esos tipos de catálogos, igual está bueno irlo teniendo como para ustedes mismos tener toda la información ahí a la mano, ¿no? Y luego lo de la cuestión de docencias y conferencias o ponencias. Por ejemplo, algo que no he actualizado y que me
voy a regañar a mí misma, es esa área de ponencias, que la tengo ya muy abandonada. Bueno, aquí, por ejemplo, experiencia laboral, aquí en el currículum largo, ahí está, ¿no? Soy docente, he dado tantos talleres en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, tales fechas, igual, ¿no? De, de los talleres que he dado y en tales fechas. Y ponencias, que no he actualizado ese rubro desde el 2020, pero no hagan esto, por favor. Sí, o sea, como cuáles son las charlas que han tenido, conferencias, ponencias virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la última que puse fue una que hice en la UNAM, aquí una que hice también en Colima en el 2020, una en el MUAC, en la UNAM también, en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte de México, una en Chihuahua y ya no hay más. Pero sí, igual, el área de ponencias también es importante estarla actualizando, ponencias, charlas, mesas redondas, etcétera, ¿no? Es que luego esto no lo piden tanto en los proyectos que les digo que son más artísticos, sino como estos son en la cuestión más académica. Entonces, pues también es, como ven, tengo como 5 o 6 currículums diferentes dependiendo a dónde lo vaya a enviar o qué me estén pidiendo. O a veces tengo que armar hasta uno que sea de una sola cuartilla, que también aquí está un artículo de una cuartilla, artículo de 2 cuartillas, artículo completo, artículo artístico con semblanza, que este es el formato que más piden para los currículums con artísticos, que este está muy, muy breve. Si se fijan, hasta el formato cambia un poco el de las fechas, becas, o sea, como en la cuestión del espaciado y todo esto, ¿no? Así los piden normalmente como para exponer, o sea, cuando te dicen el currículum para imprimir, se pone así, ¿no? Como en fechas y tal. Y bueno, este es como el otro, y la semblanza, ¿no? Que era la otra parte que les tenía que hablar. A ver, yo creo que vamos a pasar en la parte de la semblanza. Y bueno, aquí ya como otros rubros que pueden poner en lo del CV son otras actividades profesionales, es decir, si colaboran en algún colectivo, si han hecho gestión cultural, si han hecho como otras cuestiones que tienen que ser relacionadas con el arte, ¿no? Descripción del rol, institución o proyecto. Yo al principio ponía cosas de logística cuando empecé a adentrarme en las cuestiones de arte. Después ya ese rubro por completo lo dejé de alimentar, pero pues bueno, aquí se ponen otras actividades profesionales y también habilidades técnicas, que es, por ejemplo, si estaban buscando un trabajo, pues bueno, si son tipo de cuestiones donde son aptos, ¿no? Grabado, en qué tipo de grabado, softwares, qué tipo de software, qué tipo de herramientas dominan, qué tipo de cosas hacen, ¿no? Que sean para la práctica artística, que pueda, o sea, se hacen murales, se hacen esto, o sea, como aquí se desempeñan un poco, ¿no? Esto es bueno, por ejemplo, para el ámbito también profesional. Y bueno, esto ya se los dije, esto también, bueno, la semblanza artística, a diferencia del CV, que de hecho aquí les puse que cuál es la diferencia entre uno y otro, es que es de alguna forma es tu enfoque y tu evolución creativa y comunica quién eres. A diferencia del CV, es más personal y reflexiva. La semblanza explica un poco la obra de una manera más accesible y profunda para ayudar al lector a conectar con tu trayectoria y la visión, ¿no? Entonces, el currículum es una lista estructurada de trayectoria profesional, exposiciones, estudios, premios, etcétera. Es objetiva y detallada, tal cual. Y la semblanza artística es un texto narrativo, es más subjetivo, que ofrece una visión personal sobre quién eres como artista y que define tu trabajo. Hay algunos que lo hacen más emocional e interpretativo, dependiendo, ¿no? Ahí no hay como una ley de que no pueda ser emocional, pero pues sí puede.
y se enfoca en la esencia de tu proceso creativo. Entonces, ¿cómo se estructura una semblanza? Que ya aquí, por ejemplo, presentas quién eres y mencionas tu nombre, lugar de nacimiento y una breve descripción de lo que haces. Aquí brevemente, ¿no? Soy artista interdisciplinar, nacido en Zamora, Michoacán, que explora la relación entre lo natural y lo artificial en el marco del antropoceno. Es un ejemplo. El contexto de tu obra, es decir, describe el enfoque temático de tu trabajo, cuáles son los temas que exploras, qué técnicas utilizas, cómo se ha desarrollado tu obra con el tiempo. Todas esas son preguntas que ustedes se tienen que hacer para responderlas y trabajarla en unas oraciones que se conviertan en un párrafo. Aquí, por ejemplo, yo pongo esto entrecomillado. Mi trabajo reciente se centra en la simbiosis entre organismos naturales, tomando como base las teorías de la bióloga Lynn Margulis, ¿no? Así como muy enfocado, ¿no? En qué es esta parte de mi trabajo. El proceso creativo. Explicas brevemente tu proceso, o sea, qué tipo de materiales utilizas, cómo llegas a ese tipo de ideas. Y yo le pongo así un ejemplo. Utilizo técnicas de electrólisis y grabado como medio para representar la transformación de los paisajes biológicos y geológicos, así como de, ese es el material, o sea, como técnicamente, y cómo llego a las ideas, cómo conecto eso con el concepto con el que yo trabajo para hacer mi obra artística, que de alguna forma todo eso se va desglosando, ¿no? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, Sí, maestra. Ok. Y bueno, hay veces que también se ponen como estas cuestiones, ¿no? De inspiraciones y motivaciones dentro de la semblanza, porque les digo que a veces puede ser un poco más personal o emocional. Y aquí yo le pongo, ¿qué te inspira como artista? Pueden ser conceptos filosóficos, científicos, sociales o de experiencias personales, ¿no? Y yo le pongo como ejemplo, mi trabajo está influenciado por el pensamiento biológico de Margulis y la interacción simbiótica en los ecosistemas, ¿no? Así tal cual. Esto es mi concepto filosófico, es la interacción simbiótica en los ecosistemas. Y logros claves. Después, de alguna forma, el currículum que ya estaba premonizado por medio de lista, lo tratan de trabajar como si fuera un párrafo para describirlo y se menciona de una manera más concisa algunos de tus logros más destacados, como exposiciones, becas, colaboraciones, etcétera. Aquí le pongo, he sido acreditada a la beca Jóvenes Creadores del FONCA y mis obras han sido expuestas en galerías nacionales e internacionales, como ejemplo, ¿no? Acá les voy a poner el CV, que diga la semblanza. Yo a mí me gusta ponerlo entre paréntesis, así como de, no le pongo, nací en tal, que miren, que si ustedes lo ponen, muchos lo hacen, yo no tengo ningún problema. Esto es por unas cuestiones formales, ¿no? Le pongo Zamora, Michoacán, el año en el que nací y a quién soy, ¿no? Artista interdisciplinar, docente e investigadora. Aquí ya me presenté. Después de esto, interesada en la gráfica como medio y proceso tentacular que bordea otras prácticas artísticas. Entonces aquí ya estoy diciendo qué es lo que me gusta dentro de las técnicas o qué es lo que me interesa dentro de las cuestiones disciplinares del arte, ¿no? Así como tal cual, ¿ok? La gráfica como medio y proceso y pongo entre paréntesis, instalación, libro de artista, intervención, videoarte, bioarte, gráfica digital e internet, que son como las áreas en las que me desarrollo. Ahí está. Después de esto, aquí ustedes lo pueden hablar en tercera persona o en primera persona. Yo lo hablo siempre en tercera persona porque me gusta despersonalizarme. Ah, no es cierto. Sí, ya depende de cada quien. No me gusta ser tan interpretativa con mi trabajo, ¿no? Entonces, aquí pongo, su trabajo reciente nace a través del paisaje contemporáneo, en una relación entre lo natural y artificial por medio de las intersecciones disciplinarias de la geología y biología en un despliegue del antropoceno. Aquí tal cual ya describí qué me dedico, qué es lo que me gusta, cuáles son mis prácticas artísticas, cuáles son mis conceptos de trabajo,
cuáles son mis intereses, cuáles son las formas en las que los desarrollo, etcétera. En un párrafo ya lo concluí, ¿no? Que era lo que les mencionaba en esta parte de aquí. Ya me introduje, ya hice el contexto de mi obra y hablé del proceso creativo dentro de estas ideas, ¿no? Y pues les digo, ahí también puse un poco de inspiración y motivación, o sea, como de la cuestión del ámbito filosófico y conceptual. Y después hablan como hablan de su currículum, pero de una forma más no de lo que decía, no como enlistado, sino bueno, aquí licenciada tal y maestra tal, realizó una instancia de investigación en tal lugar, quién lo impartió, en dónde, realizó otro lugar en tal lugar, ¿no? Cuenta con cuántas exposiciones individuales, en dónde, y más de tantas exposiciones colectivas presentadas en tales lugares, nacionales e internacionales, ¿no? Así todo lo que tengo en mi currículum, pero desglosado de una forma en la que se pueda leer, así como, ok, ha sido creada en tal beca, en tal lugar, tal selección, tal esto, y lo van desarrollando así como poco a poco por medio del párrafo. Y también ya como para concluir en el último párrafo, pueden ser más concretos, ¿no? Así como algo que sea muy personal o que sea como algo muy personal profesional o algo que diga esto, ¿no? Así como yo, por ejemplo, aquí me gusta poner que he impartido cursos en diferentes tipos de técnicas, ¿no? Y en diferentes partes de la República y ya con eso ya termino yo la semblanza. Entonces, qué bien puede terminarse ya con la parte de aquí que ya está muy amplia. Depende, hay semblanzas que les piden que solamente sea de 200 palabras, hay semblanzas que le dicen que no pase de una cuartilla, entonces también tiene que ver mucho eso con el tipo de convocatoria en la que vayan a participar, o hacia dónde va dirigido, que es completamente hacia donde también se enfoca el currículum y la semblanza, ¿no? Justo a lo que les iba a decir aquí. Como, por ejemplo, ¿no? Que está como la beca del PECDA de acá de Colima. En todas partes, ay caramba, les piden esto, ¿no? Aquí les dicen como currículum artístico que incluye la siguiente información. Tu nombre completo, no, y en caso, nombre artístico, ¿no? Es decir, si yo a veces pongo mi nombre completo porque me lo piden, o a veces nada más pongo Nancy Valdés, me quito el Viridiana Ramírez, o a veces nada más dejo Nancy Valdés Ramírez, etcétera, dependiendo de a dónde vaya a estar enfocado el currículum. Ahí donde iba que es completo, ¿no? Con mi nombre completo, fecha, todo, lugar de nacimiento, pues les digo, lugar de formación artística, actividades profesionales y artísticas que se han realizado hasta las fechas, premios, reconocimientos y distinciones obtenidas. Este es como un ejemplo de lo que les piden en un currículum de la convocatoria del PECDA, que pues hay que buscar qué convocatorias artísticas están abiertas, a cuáles les gusta participar y qué es lo que les piden para poder entrar. Aquí, por ejemplo, hay una convocatoria que se llama PAC, que es un programa de arte contemporáneo que hacen categorías de proyectos artísticos, de proyectos editoriales y de proyectos curatoriales, que también les recomiendo que la vayan checando por ahí. Sale cada año, es un programa con estímulo fiscal, entonces tienen que estar dados de altas en el SAT y como muchas cositas de ese estilo, ¿no? Y pues bueno, aquí por ejemplo dice currículum que describa su trayectoria en el campo del arte. Se trata de un colectivo, un espacio independiente, incluir el histórico de sus actividades, bien concretos. Entonces, aquí que dice currículum, pues van a agregar el currículum más o menos completo, pero que no sea de 10 cuartillas, sino que sean unas 2 o 3 cuartillas muy concretas para este tipo de convocatorias. Semblanza de la persona solicitante entre 500 y 700 caracteres máximo. Entonces hay que estar englobando cuántos van a leer, ¿no? Si le ponen más de esto,
ya no entra. Igual, descripción del proyecto y justificación, hay que ver qué tipo de convocatorias y ahí es donde se van como reduciendo o ampliando más el currículum y la semblanza. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Me falta hablar de algo más? A ver, platíquenme. No, yo no tengo dudas. Ok, ¿y los demás que andan por acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie, nada? Al parecer no, creo que pues ha sido bien explicado, creo yo. Gracias, Rafa. Bueno, entonces, no sé si explicarás otra cosa relacionado, era lo del currículum, era la semblanza, ¿y qué más era? Lo de la obra artística, ¿no? Dice. Ah, ok. Bueno, pues brevemente, como les explico un poco de eso, para ya concluir. A ver, voy a... presentar. Ah, bueno, de selección de obra artística. Entonces, por ejemplo, para eso depende mucho justamente para qué tipo de cosas la vayan a hacer, ¿no? La obra artística, que era lo que estaba mencionando de las convocatorias, que depende de la convocatoria, de las especificaciones de esta misma convocatoria y para dónde va a estar llevado para saber qué tipo de obra entra o no entra en tales lugares. Aquí, por ejemplo, esta era una selección de obra para exponer, ¿no? Y para la exposición, cuando pidan un espacio para exponer y seleccionar sus piezas, pues tienen que poner de cuál es el concepto que trabajan dentro de su ámbito, ¿no? Entonces, pues yo ya les había explicado de lo que se desarrolla un poco mis proyectos o mis ideas, las experimentaciones y tal. Y pues bueno, entonces aquí la descripción de la obra, pues tenemos que poner cuántos tipos de piezas, en dónde, qué serían, cómo están de alguna forma técnicamente trabajadas, es decir, su ficha técnica, su descripción artística y todo esto, ¿no? Y pues bueno, aquí en la ficha técnica de un proyecto expositivo, ¿no? Para la selección, pues pone la fotografía, el tipo de obra que se está trabajando con todas sus especificaciones, es decir, título, técnica, medidas, descripción y año, ¿no? Para poder hacer como la selección de las piezas. Entonces, aquí también tenemos esto que se hace como en medio de un listado y esto es como para que lo hagan ustedes mismos en su casa con su obra y entiendan como si les pidieran una exposición artística, qué tipo de obras individual, y les pidieran una exposición individual,
para cada quien, qué piezas meterían, que tengan que sea un cuerpo de obra coherente, temático y congruente, ¿no? Con lo que están trabajando, es decir, con su concepto, idea, y que se vea estéticamente acorde a la propuesta. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la cuestión de, pues, del trabajo, ¿no? Y pues bueno, básicamente sería como eso, tener como muy acorde estas premisas. A ver, ¿dónde es todo? Sí, ¿sí se entiende esto? Sí, todo bien. Nomás yo tengo como una duda pequeña de si esa carpeta de proyectos que usted tiene ahí también se la piden como en las convocatorias, porque esto del currículum, como que usted escribe así de, exposición 2019, esto y esto, y esa carpeta como que ayuda a respaldar como ese proyecto, ¿no? Como por decirlo así, como que sí existe, ¿no? En las convocatorias. Sí, sí pasa, o sea, no en todas las ocasiones, pero muchas veces sí te pueden pedir como obra externa. Por ejemplo, en la convocatoria del PECDA sí te piden que subas imagen del PECDA, del FONCA, para este tipo de becas, sí te piden que subas lo que has trabajado anteriormente, ¿no? O sea, como los proyectos que has hecho o la obra que has hecho. Entonces, estas imágenes pues obviamente respaldan junto con el currículum toda esta trayectoria artística, que de alguna forma esa es como la idea, estar empezando a hacer trayectoria por medio de las exposiciones y por medio de las piezas que se están realizando. Y pues básicamente eso, ¿no? También otra de las cuestiones muy relevantes es de que cuando mandan a una convocatoria, pues les piden una pieza, dos piezas, o sea, como de que si voy a exponer en tal lugar y la exposición es de pintura y las obras tienen que ser de formato de 50 por 50, pues tengo que enviar la pieza que voy que quiero que participe para esta exposición, sea una o dos piezas, porque hay veces que en una convocatoria te piden que máximo envíes 3 piezas y hay veces no te seleccionan ninguna, a veces te seleccionan una, ¿no? Entonces todo depende de del jurado, pero de que esté bien acompañado con el registro fotográfico visual adecuado y que tenga también tu currículum premoderizado para que se pueda explicar bien de lo que estás trabajando y para hacia dónde va. Entonces, al final, todo esto, o sea, como currículum, portafolio de obra, dossier de trabajo, selección de las imágenes, la semblanza, etcétera, pues se hace como un núcleo concreto, ¿no? Completo, en el que cada rubro es muy importante para poder tener pues, la eficacia o la viabilidad para que depende de la convocatoria que vaya especificada o la que se vaya a trabajar, pues puedan tener como un resultado más favorable, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada, Rafa. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya terminamos. No sé. Sí, si nadie tiene una pregunta o también no la quiere hablar, la puede escribir por el chat, pero creo que ya no. Igual yo siento que sí estuvo muy bien explicado, sí profundizó bien en los temas, entonces yo también me quedo sin dudas. Y pues para ir finalizando, muchas gracias maestra, gracias por su apoyo, gracias por su tiempo, gracias pues
por aceptar estar en este proyecto y pues no sé si quiera agregar algo más. No, gracias a ustedes por la invitación. Está muy bien que estén abriendo estos espacios para que obviamente añadan más capas de aprendizaje dentro de su misma formación. Y pues nada, o sea, como que trabajen mucho y vayan probando, ¿no? O sea, ahora que están dentro de la escuela, pues es muy importante que vayan haciendo su currículum, aunque sea de media cuartilla, y cada vez se va a ir llenando un poco más, ¿no? No olviden de actualizarlo, esa es la única sugerencia, ¿no? Aunque vean que sea una exposición muy pequeña o que sea como algo muy, muy menor o tal, ustedes vayan acomodando, lo vayan poniendo después, muchas cosas se quedan, muchas cosas se eliminan, pero al final pues es irlo trabajando, ¿no? E ir bajando toda esa información que están haciendo. Y pues nada, ahorita les espero a los que puedan ir a las 7 que se inaugura una exposición en el museo acá a un lado de Yuba, que es el MUAC, que es el Museo de Artes Populares, porque va a haber una exposición de gráfica de varios artistas de acá de Colima y están participando algunos de sus compañeros y excompañeros que andan por acá. Entonces, pues, tienen chance, por ahí los veo. Hace como comentario. Sí, muchas gracias, maestra. Gracias a todos los que estuvieron presentes también. Gracias, nos vemos. Gracias, Bye. hasta luego. Gracias, maestras. Muchas gracias. 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 Adiós. Bye.